Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos el mundo del entretenimiento, las noticias del corazón y por supuesto, las historias que nos hacen soñar. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de vosotros os va a encantar, porque involucra a dos personas que han hecho vibrar las pantallas con su química y talento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que después de tantas especulaciones, rumores y anhelos por parte de los fans, Kerem ha hablado, y lo ha hecho de una forma que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense para un viaje a través de declaraciones, emociones y reflexiones sobre esa conexión tan especial que comparte con Hande. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te intriga la magia que se crea entre dos personas, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de sentimientos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos y por supuesto compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. ¡Vamos allá! Hoy vamos a desmenuzar las palabras de Kerem, quien recientemente ha revelado detalles sobre su relación con Hande que sinceramente han confirmado lo que muchos sospechábamos, que entre ellos había algo más que compañerismo. Ya sabemos que su conexión en la pantalla fue innegable en la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocéis en muchos países. Su química era palpable, traspasaba la pantalla, y los fans, como nosotros, quedamos absolutamente cautivados. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Era esa magia solo actuación, o había algo más? Pues bien, Kerem ha hablado, y lo ha hecho con una franqueza y una calidez que, la verdad, me han conmovido. Él ha descrito su relación con Hande como mágica e inesperada. Imaginen esas palabras, mágica e inesperada. No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Se nota que le ha llegado al corazón y que esta experiencia ha significado mucho para él. Kerem ha explicado que su conexión con Hande fue algo que surgió de forma muy natural, sin forzar nada, como si las piezas de un rompecabezas encajaran a la perfección desde el principio. Él comenta que desde el primer momento en que se conocieron en el set, sintió una energía especial, una conexión que no había experimentado con nadie más. Habla de una comunicación que iba más allá de las palabras, de una comprensión mutua instantánea, como si se conocieran de toda la vida. Es casi como un cuento de hadas, ¿no creen? Y es que para muchos de nosotros, verlos juntos era como ver a nuestros personajes favoritos cobrar vida. La forma en la que se miraban, la forma en la que interactuaban, no podía ser solo actuación. Los fans intuían que había una historia detrás, una historia real, y ahora, gracias a las declaraciones de Kerem, sabemos que estábamos en lo cierto. Él también ha hablado de lo importante que fue Hande para él durante el rodaje. Comentó que trabajar con ella hizo que el proceso fuera más agradable y divertido. Y creo que todos lo notamos porque esa alegría, esa complicidad, se transmitía a través de la pantalla. A menudo en el mundo del espectáculo, se crea una imagen de perfección, de relaciones idílicas que no son reales. Pero Kerem en este caso ha sido muy honesto al reconocer que su conexión con Hande fue algo único, algo que surgió de forma natural y que les permitió crear una dinámica de trabajo muy especial. Y es que si lo piensas bien, pasaron muchas horas juntos, grabando escenas que requerían una gran conexión emocional. En esas circunstancias, es difícil fingir una química que no existe. Por eso, las palabras de Kerem tienen tanto peso. Él no está hablando de una simple amistad, sino de algo mucho más profundo, de una conexión que trascendió lo profesional. Para los que seguimos la serie, esas declaraciones son como una confirmación de todo lo que sentíamos. Era como si viéramos a Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, realmente enamorados, viviendo esa historia de amor que nos tenía a todos enganchados. Y ahora al escuchar a Kerem hablar de esa magia inesperada, entendemos por qué era tan real, porque nos hacía sentir todas esas emociones. Se habla de la energía especial que emanaba de ambos, y cómo esa energía contagiaba a todo el equipo de rodaje. Era como si el ambiente estuviera cargado de electricidad cada vez que ellos estaban juntos. Y no era solo en las escenas románticas, sino también en los momentos más divertidos y cotidianos. Esa conexión era innegable. Por supuesto, como en toda relación, hubo momentos buenos y momentos menos buenos, pero lo que destaca Kerem es que siempre hubo un gran respeto mutuo y una admiración profesional entre ellos. Él ha resaltado la inteligencia y el talento de Hande, y ha afirmado que trabajar con ella fue una experiencia muy enriquecedora. Y esto es importante porque muestra que su conexión no se basaba solo
en la atracción física, sino también en una profunda admiración por el otro. Esta admiración, esa conexión a nivel profesional y personal, son los ingredientes que hacen que una relación sea duradera y significativa. Y si bien su relación como pareja no perduró, las palabras de Kerem nos dejan claro que lo que vivieron fue real, intenso y muy especial. Y es que no siempre las relaciones amorosas están destinadas a durar para siempre, pero eso no significa que no hayan sido importantes. De hecho, muchas veces las relaciones que más nos marcan son aquellas que, aunque terminen, dejan una huella imborrable en nuestro corazón. En el caso de Kerem y Hande, su conexión fue tan fuerte que ha trascendido el tiempo y las circunstancias. Siguen siendo objeto de admiración por parte de los fans, y sus palabras de ahora solo hacen que esa admiración crezca. Kerem ha sido muy cauteloso a la hora de hablar de los detalles más personales de su relación con Hande, pero lo que sí ha dejado claro es que lo que vivieron fue único, y que siempre guardará un recuerdo muy especial de ella. Y esto para los fans es suficiente. Es como si Kerem estuviera confirmando nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra esperanza de que esa conexión que veíamos en pantalla fuera real. También es interesante analizar cómo han evolucionado sus vidas después de la serie. Ambos han seguido trabajando en proyectos exitosos, demostrando su gran talento y versatilidad como actores. Kerem ha incursionado en diferentes géneros y ha sorprendido a todos con su capacidad de adaptación. Hande, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más destacadas de Turquía, y su proyección internacional es cada vez mayor. Y es que el éxito de Senkal Kapm les abrió muchas puertas a ambos, pero también les puso en el punto de mira de la prensa y del público. Y es ahí donde la discreción se vuelve fundamental. Kerem y Hande siempre han sido muy cuidadosos con su vida personal y han preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su intimidad. Y creo que es una decisión muy sabia, ya que les permite protegerse del escrutinio público y centrarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, la fascinación por su conexión siempre ha estado presente y cada declaración, cada gesto, cada interacción entre ellos es analizada con lupa por los fans. Pero es precisamente esa magia, esa conexión inesperada, lo que ha hecho que su historia sea tan especial y que siga generando tanta expectación. Porque al final todos buscamos historias de amor que nos hagan soñar, que nos inspiren y que nos demuestren que la magia existe, incluso en el mundo real. Y la historia de Kerem y Hande, al menos para los fans, es una de esas historias mágicas. Una historia que nos muestra que a veces, las conexiones más fuertes surgen de la forma más inesperada, y que esas conexiones pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Además, las declaraciones de Kerem han generado una oleada de reacciones en redes sociales. Los fans han inundado Twitter, Instagram y demás plataformas con mensajes de apoyo, de cariño y de admiración hacia la pareja. Muchos han expresado su alegría al escuchar las palabras de Kerem, que confirman lo que ya sospechaban. Otros han compartido sus recuerdos de la serie y han resaltado la química innegable que había entre los dos protagonistas. Y es que en este tipo de situaciones el poder de las redes sociales es innegable. Son una herramienta para conectar a las personas, para compartir emociones y para crear comunidades de fans que se apoyan mutuamente. En este caso, las redes sociales han sido un espacio para celebrar la magia de Kerem y Hande, para expresar la admiración que sienten por ellos y para recordar los momentos más icónicos de su relación. Y es que al final las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras emociones y en un espacio para conectar con otras personas que comparten nuestros mismos gustos y pasiones. Y la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que genera pasiones y que nos une a todos los que amamos la magia del cine y de la televisión. Porque al final, todos nos hemos enamorado de alguna pareja en la pantalla, todos hemos soñado con que esa conexión se hiciera realidad, y con Kerem y Hande, ese sueño parecía posible. Y ahora, con las declaraciones de Kerem, ese sueño cobra una nueva dimensión. Es importante destacar que aunque Kerem ha hablado de su conexión con Hande, ha sido muy respetuoso con la privacidad de ambos. No ha dado detalles que puedan incomodar a Hande ni ha alimentado rumores innecesarios. Su actitud ha sido de admiración, de respeto y de agradecimiento por lo que vivieron juntos. Y esta es una de las cosas que más admiramos de él, su capacidad de ser honesto y sincero, pero siempre con cautela y respeto hacia los demás. Es un ejemplo de cómo se puede hablar de temas personales sin caer en la polémica ni en la falta de consideración. En este mundo tan lleno de ruido y de noticias sensacionalistas, es reconfortante ver a una figura pública como Kerem que opta por la discreción y la honestidad.
Y creo que es un mensaje importante, tanto para los fans como para todos aquellos que están involucrados en el mundo del espectáculo. El respeto y la privacidad son fundamentales, y es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y emociones que merecen ser respetadas. Kerem, con sus declaraciones, nos ha recordado esto de una forma muy clara. Él no está buscando la polémica ni el escándalo, sino simplemente compartir su experiencia y expresar su agradecimiento por lo que vivió con Hande. Y esa sinceridad es lo que ha hecho que sus palabras sean tan valiosas para nosotros. Ahora, si me permiten un poco de reflexión personal, creo que la historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la vida puede sorprendernos de la manera más inesperada. A veces las conexiones más fuertes surgen cuando menos lo esperamos, y esas conexiones pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Y aunque esas relaciones no siempre están destinadas a durar, el impacto que tienen en nosotros es innegable. En el caso de Kerem y Hande, su conexión fue tan fuerte que los ha unido para siempre, de alguna manera. Su historia es un recordatorio de que el amor y las relaciones son una parte fundamental de la experiencia humana, y que cada relación es única y especial a su manera. Y creo que todos podemos aprender de su historia, de la honestidad de Kerem, del respeto que se tienen ambos. Nos enseña que no siempre las relaciones son perfectas, pero que lo importante es vivir cada momento al máximo, disfrutar de las conexiones que tenemos y recordar con cariño los momentos que hemos compartido con las personas importantes en nuestras vidas. Y la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos recuerda el valor de las conexiones humanas y la importancia de vivir cada momento con intensidad. Creo que la conexión que tuvieron es un reflejo de lo que todos buscamos. Esa magia, esa chispa, esa conexión que hace que la vida sea más emocionante y significativa. Y aunque al final la vida tome caminos diferentes, esos momentos siempre serán parte de nuestra historia. Finalmente, las palabras de Kerem son una reafirmación de que lo que vimos en pantalla fue real. Esa química, esa magia, esa conexión que nos hizo soñar a tantos, era algo que iba más allá de la actuación. Y eso es lo que ha hecho que esta historia sea tan especial y que siga generando tanta expectación. Las declaraciones de Kerem son como un regalo para los fans, una forma de confirmar que nuestros sentimientos y nuestras intuiciones eran ciertas. Y es que al final, el poder de las historias radica en su capacidad de conectarnos, de hacernos sentir, de hacernos soñar. Y la historia de Kerem y Hande es una de esas historias que han tocado el corazón de muchas personas en todo el mundo. Es una historia que nos recuerda la importancia de la conexión humana, del amor y del respeto. Y es una historia que, sin duda, seguiremos recordando durante mucho tiempo. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, espero que todos hayamos podido entender un poco más de la magia inesperada entre Kerem y Hande. Es una historia que nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad. En resumen, hoy hemos explorado las reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin sobre su conexión con Hande Erçel. Hemos visto cómo él describió esta conexión como algo mágico e inesperado, algo que surgió de forma natural y que marcó su vida de una manera muy especial. Hemos analizado cómo esa conexión traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans en todo el mundo. También hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la privacidad en las relaciones, y cómo Kerem ha sabido expresar sus sentimientos de una forma honesta y sincera. En definitiva, hemos visto cómo una historia de amor en la ficción se ha convertido en una historia real, llena de emociones y de magia. Una historia que nos recuerda la importancia de las conexiones humanas y la belleza de las relaciones que nos marcan para siempre. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis sobre la conexión mágica e inesperada entre Kerem y Hande. Recuerden que estas son solo mis reflexiones personales, y que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que este vídeo haya servido para generar una conversación interesante y para que juntos podamos seguir explorando el mundo del entretenimiento y las historias que nos apasionan. Así que me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que su conexión con Hande era tan especial como él la describe? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que estaré encantado de leerlos. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.